recupera su convenio colectivo de trabajo, si recuperamos instrumentos centrales de política económica para el Estado y para la sociedad, estaremos avanzando en la integración y estaremos avanzando en la defensa nacional, que el más alto valor es el valor en términos de decisión de patria, pero sobre todo es el valor de pueblo, ¿no? O sea, la patria entendida como patria y el pueblo argentino en su lucha por resolver su desigualdad. Entonces, me parece que lo hecho en la construcción de la defensa nacional, y uno se tiene que cuidar también, porque aparte cuando graban los compañeros más hay que cuidarse de las cosas que uno dice, pero la verdad, el tratado de Tlatelolco que firmó Alfonsín en 1985 impidió el desarrollo de nuestra industria nuclear, porque por el nombre de la paz los Estados Unidos hacían firmar a todo el mundo que ninguno podía desarrollar su industria nuclear. Nosotros lo reactivamos acá con una concepción de paz, por supuesto, ¿no? Nosotros no estamos pensando en la guerra ni desarrollar una arma nuclear, ni mucho menos. Yo me acuerdo que nosotros fuimos una delegación en el 2003, apenas asumió el gobierno de Néstor. A nosotros nos invitaron, no, perdón, en el 2005, yo me habían elegido de diputado nacional y fuimos con un grupo de compañeros a hablar con los bolivarianos, a hablar con los chavistas. Y uno de los temas, y nosotros fuimos a un congreso de energía latinoamericano. Y una de las cosas que nosotros propusimos ahí en ese congreso fue, bueno, hacer un acuerdo con los países latinoamericanos y ponernos a discutir el desarrollo de la industria nuclear, porque Argentina ahí tiene condiciones y ventajas comparativas con el resto de los países, así como puede decir que Brasil tiene más desarrollo que nosotros y más ventaja en términos de la industria. Nosotros en el tema nuclear tenemos un desarrollo de tecnología, de capacidad, y también hecho por incluso militares que defendieron la idea, y la todavía Clarín tituló el chavismo, habría que buscar bien el titular, pero algo así como un poco más, que el chavismo iniciaba la construcción de la bomba nuclear, una cosa. Entonces, me parece que las perspectivas de desarrollo en esta área son importantes, y también me quedo con esa partecita del informe de la colocación de un satélite, ¿no? Donde vamos a ver la salinidad de los mares, pero qué desarrollo importante, ¿no?, que tenemos con toda esa perspectiva en la disputa por los medios de comunicación, el tema de la imagen, ¿no?, en el tema de poder trabajar más soberanía en la comunicación, y por supuesto también en el desarrollo de instrumentos de defensa nacional que son necesarios. Por eso tampoco podíamos competir, a pesar de que fue una guerra llevada adelante por una dictadura militar, y que fue promovida, y estoy de acuerdo con la compañera. Nosotros tenemos que en el Congreso Nacional revisar todos los acuerdos, creo que ya le estamos yendo de hecho, ¿no? Que no somos aliados de la OTAN. Sí, de hecho nosotros no decimos nada, no hacemos lo que ellos nos piden, pero hace unos días acaban de salir de nuevo, junto con el informe sobre el terrorismo mundial que acaban de presentar en el Congreso norteamericano, el Departamento de Estado. Se queja porque, bueno, no colaboramos como ellos quieren. En realidad en la triple frontera no pasa nada, todos sabemos que está bajo control, está bien, ellos se quejan. Y siguen sosteniendo que nosotros seguimos siendo un gran aliado extraordinario. Entonces yo creo que, como vos decías, vos sos diputado, ustedes desde el Congreso, creo que lo mejor que pueden hacer es sacar una ley diciéndole al Congreso norteamericano, porque ese título no lo dieron ellos, que no tenemos ninguna intención de seguir siendo gran aliado de la OTAN, porque el Departamento de Estado saca la carta y la agita, y yo sé que es una maniobra para intentar romper este consenso de CELAC, este consenso de UNASUR, de meternos la cuña. Entonces lo mejor sería que con mucha claridad desde el Congreso de la Nación, porque es al Congreso que le corresponde hacerlo, de eso estoy segura, decirle a los norteamericanos que no queremos saber nada, porque agitan ese fantasma justo ahora que estamos caminando, haciendo que el niño, este niño UNASUR y esta niñita CELAC
estén caminando tan bien como caminan, porque evidentemente son cuñas para romper este sueño de integración y de unidad que nosotros queremos tener sin ellos y sin los canadienses, porque el consenso hay, estamos buscando a ver de qué manera le decimos adiós definitivamente a la OEA con todos sus instrumentos, y desde UNASUR y desde la CELAC nos paramos nosotros. Esto lo digo porque estoy también adentro de UNASUR, entonces sé la idea que hay y sé lo que se sienta. Entonces, aprovechando tu presencia acá, lo traje a propósito porque hemos elaborado un documento sobre lo que significa ser Gran Aliado Estrocan, que lo vamos a difundir por las redes, donde solicitamos a las autoridades argentinas, Poder Legislativo, a nuestro gobierno en conjunto, que clarifique la situación, porque estos últimos días lo han estado agitando mucho, a partir de la entrada de Venezuela al Mercosur y de lo demás, empiezan a agitarnos estos fantasmas, y no queremos que UNASUR tenga la más mínima sombra, ni CELAC, ni de duda, ni de nada, y que no nos vuelvan a hacer pelear como nos han hecho pelear, porque afortunadamente en estos primeros años del siglo, en estos últimos años, no nos estamos peleando entre nosotros, pero ellos habían logrado siempre, nos hicieron pelear entre nosotros, y eso no tiene que volver a pasar. Sí, por eso decía yo que el Congreso seguramente tendrá que atravesar estos acuerdos en el marco de una decisión más estratégica del Poder Ejecutivo Nacional y de Cristina, que tiene que ir trabajando los tiempos y las definiciones más importantes. No obstante, me parece que es bueno que por lo menos lo pongamos en un lugar y lo veamos y lo discutamos, siempre es importante. Pero aparte me parece que lo que yo decía del desarrollo de la industria nuclear, o del desarrollo de la industria aeroespacial, o lo que mostró el video, pero aparte reivindicar que este imperio norteamericano en América Latina cada vez tiene menos condiciones de controlar y de tener a América Latina como su patio trasero, como lo tuvo siempre. Y es más, los intentos de golpe promovidos por el gobierno norteamericano, como fue el caso de Evo Morales, ¿no? Fue detenido por la acción de los gobiernos de América Latina. No pudimos en Paraguay, pero el golpe paraguayo es claramente un golpe promovido por el gobierno de Estados Unidos, por el grupo sojero exportador que tiene intereses ahí, y por sectores, como denunció luego, vinculados al narcotráfico. Entonces, por eso la disputa con ellos es una disputa política y es una disputa de poder y de representación. Yo creo que, y quiero destacar, lo dijo la compañera, pero con mayor, tal vez, afirmación, lo que fue la reunión de los ministros de defensa de los países, ¿no?, de UNASUR, que nos muestra que más allá de los acuerdos y las firmas de otro gobierno, hay una decisión de avanzar, ¿no?, y de ver, no vernos los países latinoamericanos como factores de guerra entre nosotros, sino apuntar para otro lado. Y centralmente me parece que la disputa es por el control, como dijo la compañera, de la tierra, del agua, del petróleo, del gas, que son elementos futuros clave para el desarrollo de la humanidad. Creo que en ese camino estamos trabajando. Me parece que las últimas definiciones también de Mercosur y de UNASUR, de integrar a Venezuela a la región, marca un camino muy firme, muy sólido, y después dependerá también de nuestra capacidad, ¿no?, para avanzar, para desarrollar, y no solamente para tener ideas. Tenemos que tener ideas y tenemos que seguir disputando y teniendo los gobiernos, y tenemos que seguir profundizando el rumbo que tenemos dentro de nuestra posibilidad y dentro de nuestra capacidad. Si uno ve, hoy para terminar, tal vez que los Estados Unidos tienen que ir a una guerra para controlar su única opción, ¿no?, de subordinar a través de la muerte, el aniquilamiento civiles y de poblaciones enteras por un recurso natural, y los países de América Latina muestran al mundo que hay gobiernos que defienden a sus pueblos
y que es más, en términos económicos estamos demostrando que mientras nosotros con la paz, que somos pueblos de paz, crecemos creando empleo y sobre todo avanzando en soberanía nacional, ¿no? Porque las decisiones que estamos tomando la mayoría de los gobiernos de América Latina nos llevan a ir consolidando estructuras y herramientas que avanzan en la soberanía nacional. Si nosotros podemos seguir este camino y seguimos consolidando esta integración, tendremos mejores condiciones para la disputa con este poder, que cuando puede mata y no tiene ningún problema en nombre de la democracia o en nombre de algún planteo político, pero que de fondo son intereses económicos que ponen en disputa, ¿no? Ponen en discusión. Podremos, me parece, seguir consolidando este desarrollo que es de todo el pueblo argentino, no solamente de Yo, si me permite, quisiera aclarar una cosa. Cuando ustedes por ahí escuchan el término defensa nacional, durante muchísimos años nos han dicho que la defensa nacional es privativa, nos hicieron creer, de las Fuerzas Armadas y no de la sociedad civil. No. La defensa nacional no es privativo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son un instrumento, son un brazo de las políticas que determina el poder civil. Es el poder civil, es la sociedad la que determina las políticas de defensa nacional. Y la defensa nacional, como bien dice Edgardo, no tiene que ver solamente con la capacidad de Fuerzas Armadas que yo vaya a tener, tiene que ver con todo. Cuando nosotros decimos defensa nacional, podemos decir patria, podemos decir nación, con todos sus recursos, con su población, con su territorio, con todos los recursos naturales que tiene, con todo eso. Bueno, todo eso también es defensa nacional. Y es algo que tiene que debatir el pueblo, la sociedad civil, la población. No es privativo ni debe quedar para los integrantes de las Fuerzas Armadas que pueden discutirlo. Las hipótesis de conflicto las fija el poder civil, las fija el gobierno nacional. Se debate y se discute. Las Fuerzas Armadas lo que hacen es ejecutar las políticas que le marca el gobierno nacional. Por eso decimos del debate y por eso hablamos, decimos es todo, es una integralidad, y es bueno que todos estemos enterados y que todos sepamos que tenemos que debatir, que no es privativo, porque siempre se nos hizo creer eso, esto para impedir que los civiles nos involucráramos en esos temas, que los gobiernos nacionales se involucraran. Ahora esto ya no ocurre, es decir, desde el gobierno nacional se fijan cuáles son las prioridades, cuáles son las posibles hipótesis de conflicto. Se puede consultar con las Fuerzas Armadas para determinar a ver cuáles son las mejores estrategias o las cosas que se pueden llevar a cabo para evitar esto. Esto que quede bien claro. Y como bien decía Edgardo, nosotros no estamos en condiciones de ir a disputar en forma militar el poder con esta potencia. Pero sí tenemos que saber que podemos tener poder de disuasión. Y el poder de disuasión también, por una parte, pasa por nosotros, pero afortunadamente, en esta situación que estamos viviendo, el mayor poder de disuasión que tenemos es a través de UNASUR y de la CELAC, donde ya sabemos, esta vez sí, es como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, y este axioma está presente. Entonces, no se atreven con nosotros, porque saben que ya no estamos solos, que si tocan a uno de nosotros, van a tocar a todos, y la reacción va a ser de los casi 700 millones de habitantes que somos los que constituimos nuestra América, que tiene como frontera norte el río Bravo Grande que separa México de Estados Unidos, y como frontera sur, como yo digo, el Polo Sur, porque rescato todo lo que es la Antártida para nosotros, para los sudamericanos, retomando el concepto del general Leal cuando él hablaba de una Antártida sudamericana, porque cuando hacemos las proyecciones sobre la Antártida, resulta que las proyecciones de meridianos dan que nuestro continente tiene proyección sobre la Antártida. Entonces, esto ténganlo claro. La defensa nacional no es privativa de las Fuerzas Armadas ni de especialistas militares. La defensa militar corresponde al pueblo de la nación, nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos. Es de los civiles. Son los civiles los que determinan. Son los civiles
Los que discuten son los civiles, los que debaten, los que fijan las políticas y las orientaciones a través de su gobierno nacional, a través de sus senadores, de sus diputados, porque esto también se fija desde la propia legislatura del Congreso de la Nación. Téngalo bien en claro, y cuando alguien le diga que ustedes no pueden opinar de eso, díganle que están equivocados. Ustedes sí pueden opinar, que todos podemos opinar. Bueno, bien, gracias Teresa, gracias diputado. Estaría interesante que hagamos